Buenas tardes, mi nombre es Norbey Andrés Vargas Rivera. Yo tengo 21 años. Yo soy una persona sorda. ¿Cómo fue la historia de mi vida? Yo desde niño, obviamente no escuchaba y yo veía que los demás hablaban. Pero yo me preguntaba, ¿qué es eso? ¿Qué es ese acto de hablar? Y yo pensaba que todos éramos iguales, que nadie escuchaba. Cuando empezaron a moverlas, hablaban y yo veía que yo tenía un tipo de comunicación distinto porque yo todo lo que veía lo hacía con las manos. Y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿ustedes por qué hablan y yo tengo que mover las manos? Ella me hacía con sus propios gestos, queriéndome decir porque yo no escuchaba. Esa misma pregunta yo se la hice a mi papá y mi papá me respondió diciendo que a mí me habían disparado en los oídos, entonces que por esa razón yo no escuchaba. Y yo, ¿cómo así? Si me dispararon y cómo no me morí. Entonces yo no, dejé eso y yo le pregunté a mi hermana, se llama Liliana, esta es la seña de ella, y ella me dijo, tú y yo somos sordos. Ah, ya, tú y yo somos sordos, tú y yo somos iguales. ¿Ellos por qué hablan? Ellos hablan porque utilizan bien sus cuerdas vocales, porque escuchan. Nosotros no podemos hablar bien porque no escuchamos lo que ellos dicen. Y yo estaba pensando, meditando en eso y yo, bueno, no entiendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Si parte de mi familia, si la sordera no es un problema genético, ¿por qué nosotros dos nacimos sordos? Haciendo una investigación en el árbol de vida, entonces nos dimos cuenta de que tenemos un primo sordo y trabaja, y yo quedé en mi memoria grabado esto. Mi papá tiene un hermano que vive en una finca y lo vimos y también nos comentó que él también es sordo. Entonces yo veía, dentro de mi familia tengo varios familiares sordos. Cuando llegué a mi casa, yo estaba pensando, no entendía completamente el significado de ser una persona sorda. Entonces yo pensaba, ¿para qué soy sordo? No entiendo qué sentido tiene que yo sea sordo. Después, a medida que fui creciendo, seguí estudiando con personas oyentes, yo no podía entender muy bien lo que explicaban en las clases. Entonces, ¿yo qué hacía? Entonces simplemente yo estudiaba, pero entonces me empezó a sorprender de que yo iba pasando a los grados siguientes. Empecé a pasar a primero, a segundo y me di cuenta de que soy capaz de hacer muchas cosas. Con el tiempo pasé a tercero. Después, en el pueblo donde yo soy, Abejorral, hubo una ola de violencia muy grave. Entonces en nuestra finca fuimos desplazados de nuestra finca, de nuestra vivienda. Entonces mi padre, los grupos armados se tomaron nuestra casa. Entonces mi padre tomó la decisión de que nos pasáramos para el Valle de Aburrá, específicamente el municipio de Caldas. Cuando ya llegamos al municipio de Caldas, empezamos a vivir en la casa de un tío. Con nuestra familia teníamos un ambiente muy agradable, aunque mi familia vivía con mucha familia oyente, yo a veces no sabía qué hacer, pues no entendía muy bien todo. Entonces con el tiempo pasaron que 7 años más o menos, un tío o una tía, ella me dijo de que ahí hay un colegio de sordos y donde van muchos sordos. Mi mamá se dio cuenta de eso y se puso muy contenta y me dijo, allá hay muchos sordos, vaya. Y yo, pero ¿para qué voy a ir allá? Cuando yo llegué allí, comencé a estar como a la defensiva de todos, entonces, porque no conocía a nadie. Y entonces yo me volé y mi mamá, ay, este es como terco. Entonces ella me acompañaba y cuando ella se iba yo también me volaba. Entonces cuando ella se dio cuenta de eso me empezó a regañar mucho. Y ahí empecé a tomar una actitud positiva en cuanto al estudio y en cuanto a la lengua de señas. Me hacía esta seña, la seña de hola. ¿Qué es eso? No entiendo qué es hola. Entonces yo era muy básico en la lengua de señas. Lo que veía no lo entendía bien. Cuando yo en la edad de 9 años empecé a estudiar con personas sordas. Yo veía que muchos utilizaban la lengua de señas.
hubo un modelo lingüístico, Oscar, esta es la seña de él. Él me comenzó a enseñar la lengua de señas. Vea, ¿qué es eso? Esos son los árboles y esta es la seña de árbol. Y yo, ya entiendo. ¿Esto? ¿Qué es la seña de esto? Esta es la seña. Ya voy entendiendo. Vea, esto, ¿qué es? ¿Cuál es la seña de la moto? Esta es la seña de la moto. Entonces empecé a tomar claridad en cuanto a los códigos sígnicos de los objetos que me rodeaban. Entonces ahí empecé a entender más claro eso. Entonces yo, ¿qué es una persona sorda? ¿Qué es un sordo? En lengua de señas me comenzó a explicar de que es normal que uno nazca sordo, porque mi mamá le dio una enfermedad durante mi embarazo. Le dio varicela, rubeola, una fiebre muy alta, o también a veces por genética puede también una persona nacer sorda. Por ejemplo, ¿por qué algunos nacen con ojos azules? Claro, porque su padre tiene ojos azules, su madre no, pero entonces ahí ya desde niño, en su hijo hereda esa cualidad de su padre o en el caso de su madre. Lo mismo puede suceder con las personas sordas, por ejemplo. Y yo ya entendí en realidad qué significaba ser sordo. De ahí en adelante empecé a ponerme mucha atención en el ámbito del estudio, empecé a estudiar bastante. FENASCOL, la Federación de Sordos de Colombia, me enseñaron bastante acerca de la lengua de señas y empecé a crear bastantes fundamentos en cuanto a mi identidad como persona sorda. En la edad de 18, 17 años más o menos, ingresé a la rueda flotante. ¿Gracias a quién? A Edwin. Esta es la seña de él. Él me ayudó a ingresar. Él me dijo, ¿usted está interesado en participar en teatro? Y yo no entendía bien qué era eso. Cuando me dijo que era, bueno, me interesó bastante. Entonces empecé a participar del grupo. Cuando empezó a hacer el calentamiento, yo no entendía muy bien qué significaba, pero bueno, empezamos. Cuando empezamos a practicar las obras era muy difícil, demasiado complicado. Pero entonces me dijeron que todo estaba bien. Empezamos a participar en una obra de teatro en el centro de Medellín, en un lugar que se llama ATE. Allí el grupo de sordos que estamos participando en la obra de teatro nos comenzó a dar mucha pena. Entonces en la obra de teatro quisimos tener una actitud positiva, pero la obra nos salió desastrosa. El director de la obra de teatro le dio mucha rabia, pero nosotros, venga, cálmense, porque nosotros no somos actores, apenas estamos participando, empezando a empaparnos de este tema. Ya con el tiempo empezamos a ver que la práctica empezó a dar sus frutos y ya ahorita hacemos obras de teatro muy calidosas, ya llevamos 3 años con eso. Ahora hablando cómo es mi relación con las personas oyentes, sabiendo que yo soy una persona sorda. Como tenemos una comunicación distinta, porque los oyentes obviamente hablan y nosotros tenemos un tipo de comunicación distinto. Por ejemplo, cuando llegamos a una tienda hacemos la seña de arroz y él no me entiende. Entonces, ¿yo qué hago para que me entienda? Es muy difícil. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, bueno, empiezo a hacer como una especie de teatro, gesticulación de tal manera que el tendero me entienda. Entonces yo comienzo a señalar dónde está el arroz y él no me entiende, ¿cómo hago? Entonces me voy para donde mi mamá y le digo, mamá, él no me entiende, por favor cópieme. Entonces me copié una hojita, lo que es arroz, y empecé a aprender las palabras de los elementos. Entonces a veces le enseño a los tenderos cuando voy, venga, arroz, y yo le hago, esta es la seña de arroz. Entonces él, cuando yo voy a hacer el mandado, él ya me va a entender. O a veces yo le copio y él ya por esto me entiende. Y entonces a veces se hace difícil la comunicación de una persona sorda con una persona oyente.